Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado en este día domingo? Bueno, damos gloria, honra al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Hermano, es tiempo de agradecerle a Dios por todas sus bondades, por todo lo que Él nos ha dado. Y si tú quizás estás delicado de salud, quizás se encuentra postrado en cama o estás en el hospital, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea colocando su mano de poder sobre tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día que nos ha regalado, este día que ya está terminando, Dios, y que empieza la noche, Señor. Pedimos que tu misericordia siga sobre cada uno de mis amigos, de mis hermanos, oh Dios, que seas tú obrando maravillosamente, Señor. Oh Padre Celestial, presentamos la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que se encuentran conectados, oh Dios, y que quizás están con dolencia, quizás están postrados o están delicados de salud, Padre amado. Seas tú obrando de una forma sorprendente. Espíritu Santo, seas tú obrando en sus vidas. Oh Dios, te pedimos que tu mano sanadora sea sobre sus vidas, sea llevándote todo dolor, llevándose toda enfermedad, Padre. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, nos disponemos a alabarte en esta noche, nos disponemos a rendirte también a ti toda alabanza y toda adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos y hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Salmo 119, 105, un versículo muy conocido, y en este mes de la Biblia, pues es muy hermoso. Nos está hablando en esta noche el Señor a través de su palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo se compara la palabra de Dios con algunos elementos de nuestra vida cotidiana? Entonces dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y este versículo también va con Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Palabra de vida y poder, palabra que nos guía, así como una lámpara cuando nosotros la cogemos, una linterna para alumbrar nuestro camino, así también es este maravilloso libro, pero no cerrado, abierto, escuchándolo, leyéndolo, aprendiendo de ella cada día más y más. Amigo y hermano, te invito que ahora vamos a seguir adorando al Señor, alabándole. Terminemos este día glorificando a nuestro Dios. Pero si tú tienes una petición, si tienes alguna situación y desea que en la iglesia oremos por esa petición, te puedes comunicar a estos números que están en pantalla, llamas y la pastora o alguien estará dispuesto a darte una palabra de aliento, una palabra de fortaleza y a interceder por estas peticiones. Así que están listos para escribir. Toma los números que están ahí y podemos orar los unos por los otros. Bendecimos a todos los hermanos de la iglesia de Versalles que están conectaditos siempre para escuchar palabra de Dios. Aquí nos saludamos, ahí está, podemos en el escribir, saludar a nuestros hermanos y amigos que también se conectan todos los días, domingos, en la mañana, en la tarde, y los sábados con los niños, aprendiendo en casa Conquistadores Kids, los sábados a las 6, 7 de la tarde, con los jóvenes. Y ahí ahorita vamos a continuar escuchando los anuncios. Así que terminados los anuncios, alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, porque es una alabanza como olor fragante a nuestro Dios. Allí en tu casita
Puedes hacerlo con toda libertad y Dios se agrada de esto. Y terminadas las alabanzas, escuchamos la enseñanza, el rema que Dios tiene para ti y para mí a través de nuestro hermano Miguel Reinaldo. Así que, amigo y hermano, Dios te bendiga y dispongámonos con todo nuestro corazón. Dios les bendiga.
Señor. Glorificamos el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Él ha vencido la muerte, nos dio vida a nosotros, nos hace Amén. más que vencedores. Gloria Amén. al Señor. Por eso decimos, el victorioso vive en mí. Aleluya. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no. Me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré. Al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Aleluya. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear. Pues la victoria es del Señor. Cantaré, Danzaré, celebraré la victoria del Señor. no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que Si Dios está vencedor. conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo en Cristo. Ya ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ya ha hecho más que vencedor. Vamos, celebra. Celebra victorioso el triunfo en Cristo. Ya ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti. El que está en el mundo me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Dios está conmigo, que contra mí. Más que Soy vencedor. más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que Si vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso. El nombre del Señor es grande, es perfecto, Él es incomparable. Yo quiero que ahí siga adorando al Señor, siga exaltando su nombre. Esta mañana Dios ha hecho cosas maravillosas. Él ha abierto nuestros ojos, nos ha dado vida. Glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Eres fiel, eres bueno, Señor. Aquí estás, debemos mover. Vamos, dile, te adoraré.
te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Vamos, dile, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Vamos, dile, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, dile fuerte, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, dando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Tú estás, aquí estás obrando, obrando en mí. Yo te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, decláralo y dile, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, sé que estás, sé que estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Dile, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Yeah. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú.
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder una vez más compartir la palabra de Dios. Y damos gracias también porque podemos llegar hasta sus casas por el mensaje de la palabra a través de estas redes sociales, esperando que ese Dios lleno de amor y de misericordia traiga paz, gozo y consuelo a nuestras vidas, y que su voluntad, que es soberana y perfecta, sea con cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra allí en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Y leo la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre precioso. Agradecemos, Señor, tu misericordia, la cual has extendido hasta este momento, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre la de aquellos a los cuales amamos. Gracias, Dios Todopoderoso, por revelarse a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra traiga gozo, alegría, paz, libertad a nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo nos ministre a través de la disertación de la misma. Te damos la gloria y la honra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Voy a compartir en esta noche el tema, la palabra más segura. Durante todo el mes de octubre, bueno, casi que durante todo el año, podríamos o deberíamos decir durante toda nuestra vida como creyentes, los cristianos hemos oído y vamos a seguir oyendo hablar directamente de la Biblia como la palabra profética más segura, la cual es inspirada por Dios, que tiene un efecto directo en la vida de las personas, que nos da sabiduría, protección, fortaleza y nos muestra el camino de la salvación en cumplimiento del plan de redención
del ser humano. Hoy quiero darle un enfoque diferente a esa bendita palabra, para que con la ayuda de Dios abordemos otros elementos que nos permitan tener una mayor comprensión de la palabra, sobre todo de algunos textos, de los cuales muchos teólogos reconocen que son difíciles de entender y otros parecieran discrepar entre sí cuando tratan asuntos similares. La Biblia, como ya se ha dicho, es un libro que desde el pasado ha formado el pensamiento de miles de millones de personas a lo largo y ancho de la historia del ser humano. Pero, ¿qué es lo que hace que este libro sea único entre todos los demás? Por cada libro bestseller que se venden 10 Biblias. Lo hace singular su origen, su fuente y su mensaje, porque nace en el corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Viene de Dios, es fuente de vida y su mensaje es la salvación. Cierto día le pregunté a un cristiano ¿qué sentido tenía para él la Biblia? Y me dijo, antes de conocer a Dios, era un libro sin mucho interés para mí. Vivía con mucha ansiedad y preocupación. Y en verdad, pocas veces dispuse tiempo para leer la palabra. Ahora que conozco a Dios y leo y estudio su palabra, mi vida tiene sentido. Y cuando leo la Biblia, decía este hermano, siento que estoy en contacto con Dios. Siento que es imposible negar su injerencia en la existencia de los seres humanos. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, revelada a través de su Espíritu. Tanto profetas, pastores, reyes, mujeres valerosas, hombres piadosos y letrados, humildes pescadores, pastores de ovejas, fueron movidos por el Espíritu de Dios para revelar a la humanidad los misterios de Dios. Pablo dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 19, que lo que de Dios se conoce es porque Él nos lo ha revelado. A través de su palabra, Dios se revela a sí mismo como un Padre amoroso, con un carácter santo, con una decisión firme de salvar al hombre. Allí encontramos al Dios creador, preocupado por proteger a sus criaturas y revelando su buena voluntad, que como dice el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2, es agradable y es perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. No obstante, a través de los siglos y las edades, han existido personas que dicen que la Biblia no es confiable. Y sus opiniones han alcanzado amplia aceptación, lastimosamente. Hay mucha gente que descarta lo que la Biblia dice, porque la consideran poco fiable. Y para ellos, si la Biblia no es de confiar, luego entonces lo que allí
dice, no tiene que ser cierto para ellos. Y hasta la existencia de Dios es puesta en duda. Y si Dios no existe, entonces no hay cielo, ni infierno, ni premios o castigos, ni salvación o condenación. Luego el hombre es libre de hacer cuanto quiera, ya que a nadie le tendría que rendir cuentas. A esto lo he llamado el escudo de conciencia, porque si no hay evidencia cierta de una norma, de una ley, de un precepto, no me pueden acusar de haberle infringido. Y en esto se escudan muchas personas para hacer caso omiso a la palabra de Dios. Pero en verdad, quienes dicen haber hallado evidencia de contradicción en la Biblia, ¿pueden sostenerlas? Jesús, adorar a Dios, usa una expresión que nos induce a confiar plenamente en la palabra. Cuando Él dice, tu palabra es verdad. Allí en el capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 17. Y la propia Biblia afirma que toda la Escritura fue inspirada por Dios y que además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, es decir, los creyentes que han conocido a Dios, sean perfectos y estén plenamente preparados para hacer toda buena obra. Así dice 2 de Timoteo 3:16. Pero, mi estimado amigo y hermano, ¿usted qué piensa? ¿Existe en verdad una base sólida para confiar en lo que la Biblia dice? ¿O por el contrario, hay pruebas de que no es confiable y que la palabra se contradiga? Algunos, al hablarles de la Biblia, dicen que el papel puede con todo, pero alguien te ha podido mostrar un ejemplo, uno solo, de contradicción en la Biblia. La verdad es que no se tiene noticia de algún ejemplo que luego de haber sido analizado se haya podido confirmar como una contradicción o un hecho real. Es cierto que existen pasajes donde parece haber alguna discrepancia, pero por lo general el problema se debe a que se desconocen algunos detalles y se desconocen las circunstancias de la época en la que se dieron esos hechos que luego fueron plasmados en la palabra. De un pasaje juzgado a la ligera, pudieran salir algunas incongruencias. Algunas personas, por ejemplo, preguntan, ¿de dónde consiguió Caín su esposa? Y lo hacen solo para controversiar, porque existe la suposición de que Caín, Abel y Set fueron los únicos hijos de Adán y Eva. Pero esa suposición se basa en una lectura superficial de la Biblia o en algo que escucharon de manera no muy atenta. La Biblia explica que Adán llegó a ser padre de hijos e hijas. Y lo dice muy claro allí en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 4. De modo que pudo haberse casado con una sobrina, o tal vez una hermana, o una pariente cercana. Los que critican la Biblia solo buscan acallar su propia conciencia y esperan que dichas contradicciones sean prontamente demostradas para quedar libres frente a Dios. Por siglos, la iglesia popular
decía poseer el derecho a interpretar la Biblia y castigaba hasta con la muerte a quien la leyera. Pero la iglesia no es el único intérprete, ni tiene el derecho a determinar qué enseñar. Al contrario, es la Biblia la que determina qué debe enseñar la iglesia. Porque ninguna interpretación es privada. No es lo que yo piense de manera subjetiva o lo que yo crea, sino lo que Dios dice. Por eso cuando vamos a compartir la palabra, cuando tú vas a enseñar la palabra, debes tener algunas mínimas reglas presentes. Y lo primero es la responsabilidad. Santiago capítulo 3, versículo 1, advierte que si alguno haciéndose maestro a sí mismo usa mal la palabra, va a recibir mayor condenación. Y cada uno, dice Pablo, deberá responder a Dios. Es decir, que su interpretación requiere reverencia, guía y enseñanza del Espíritu Santo. El segundo aspecto es leer con mucho cuidado. A veces pasamos por encima de los textos sin detenernos a analizar. Y es muy importante leer con cuidado y buscar pasajes referentes que hablen de temas similares, pues se comete el error de acostumbrarnos tanto al lenguaje bíblico que muchas veces llegamos a leer mecánicamente por ser pasajes conocidos, pero nunca se analizan y creemos estar leyendo bien. Pero al leer en la forma habitual en que lo hacemos, vamos grabando aún más el error que en alguna ocasión se formó. Solo por colocar un ejemplo, usted pregúntele a un descuidado lector de la Biblia, pregúntele si eran 3 los reyes que visitaron a Jesús en el pesebre, o pregúntele cuántos eran los reyes que visitaron a Jesús en el pesebre. Y le van a responder ¿qué? 3. Pero Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, no dice cuántos eran. Porque yo no me imagino a 3 reyes dejando sus imperios, sus tronos, sin su séquito real, viajando desprevenidamente por el desierto. Pues los caminantes de aquel entonces acostumbraban a viajar en caravanas numerosas para protegerse de los bandidos del desierto. Tampoco dice la Escritura que eran reyes, sino que eran personas que les gustaba la astrología, es decir, magos. La idea de que eran 3 surge de los 3 regalos que llevaron. Pero bien pudo pasar que varios ofrecieron oro, que otros le llevaron incienso y unos pocos le llevaron mirra. Otro aspecto para leer con cuidado, en el texto de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5, sugiere que Dios hizo el cielo para nosotros. Pero lo cierto es que nosotros hemos sido hechos para el cielo. Dios no hizo a nadie para el infierno. Léase Mateo capítulo 25, versículo 41. Si leemos distraídamente, incluso muchos cristianos, 1 de Corintios capítulo 15,
versículos 15 al 19, que dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún estás en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, sigue diciendo el párrafo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Así a la ligera, pareciera que Pablo enseñara que los cristianos que en esta vida tienen solamente la esperanza en Cristo, son los más dignos de lástima. Y esto no tendría un sentido teológico. El error está en leerlo mal, pues lo que en verdad dice es que si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida a esta vida, somos muy desdichados, pues nuestra esperanza va más allá de esta vida, porque creemos firmemente que hay una resurrección, que hay un encuentro y una vida eterna en la presencia del Dios Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya en otra oportunidad he tratado el tema de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27, que tiene que ver con la cena del Señor. Y dice el texto que de manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo habla acerca del uso correcto al participar la cena del Señor. Se le atribuye a Pablo que enseña que el creyente indigno no debe participar de ella. Y así lo profieren algunas personas al momento de hacer la repartición o la ministración de la Santa Cena. Pero el texto no dice eso. No dice que los indignos no puedan tomarla. Porque yo pregunto, ¿quién se siente digno acá en la tierra? Si así dijera el texto, nadie podría tomarla, porque todos somos indignos porque somos pecadores. Observe que el término indigno se refiere a la forma de comer, que es una acción, es un verbo, y no al carácter del creyente, que es un estado espiritual, es decir, una condición. El versículo 27 comienza con la expresión de manera que cualquiera. Pablo retoma el tema de los abusos que había al reunirse para tomar la cena del Señor. Y lo encontramos en el mismo capítulo, de los versículos 17 al 21. Cuando Pablo les dice muy ceremoniosamente, y me imagino en tono muy serio, dice, pero el anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor,
porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, no había orden. No les importaba si alguno que no tenía nada que comer y otros bebían hasta emborracharse. Comían como glotones. No creían que participar de la cena del Señor tuviera valor alguno. Hoy vemos, cuando nos reuníamos y tomábamos la cena de manera presencial, cómo algunos tomando la Santa Cena estaban pendientes del celular y abandonaban el recinto para contestar las llamadas. Cómo hablaban con la persona que estaba a su lado. Esa es una forma indigna de participar de la cena del Señor. En síntesis, lo que dice el párrafo es que cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor debe hacerlo de una manera digna, con respeto y con reverencia. La palabra discernir es sinónimo de distinguir, de identificar, de comprender, de saber la diferencia. Es decir, cuando una persona discierne algo, comprende, distingue lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, y que debe ser prudente en su manera de actuar. Yo los invito para que con calma, con mucho cuidado, leamos estos pasajes. Y es el aspecto de los llamados pasajes paralelos, que tratan el mismo asunto, las mismas leyes, las mismas doctrinas, o tal vez las mismas profecías. Por ejemplo, 1 Corintios 15 al 19, Hebreos 1, versículo 1 al 3, y Apocalipsis 1, 4 al 8, tratan de la divinidad de Jesucristo. Hay contradictores que insisten en que Cristo es el primogénito de toda creación, en el sentido de que no es creador, sino que el primero en ser creado entre todos los seres. Pero no tienen en cuenta lo que dice Colosenses 1:16. Aclara el sentido al decir que todo fue creado por medio de Él y para Él. El término primogénito tiene el sentido de ser la causa de la creación y no la primera cosa creada entre todas, ya que Hebreo 1:2 dice que Dios por el Hijo hizo el universo. Y Apocalipsis 1, en su versículo 8, Jesús mismo asegura: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. El estudio de los pasajes paralelos permite una comprensión más completa de cualquier evento. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 2 al 8, habla de la curación de un paralítico. Un paralítico que fue llevado por varios hombres en una camilla. No dice cuántos. Pero Marcos en el capítulo 2, versículos 2 al 12, dice que fue llevado por 4 y que lo bajaron por el techo haciendo una abertura, cosa que no dijo Marcos. Y Lucas 5, 17, 25 del 17 al 26. Recordemos que Lucas era un médico investigador. Dice que el techo era de teja. Marcos dijo que haciendo una abertura. Lucas dice que el techo era de teja, de tal forma que al hacer la abertura, lo que hicieron fue quitaron las tejas
para no dañar el techo de la casa. La comparación detallada de los pasajes ayuda a resolver cualquier duda. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26, dice que Jairo le dijo a Jesús que su hija acababa de morir. Pero en referencia al mismo pasaje, al mismo hecho, Marcos en el capítulo 5, versículo 22 al 43, dice que mi hija está agonizando. ¿Quién dice la verdad? ¿Había muerto o estaba agonizando? Pero Lucas, en el capítulo 8, versículo 41 al 42, apoya a Marcos cuando dice que se estaba muriendo. Esto permite entender que el siervo llegó para decirle a su señor que no molestara más a su hija, porque tu hija ha muerto. Es decir, solo hasta ese momento, y lo dicho por Mateo, indican el estado angustioso y desesperado de Jairo, que daba a su hija por muerta mientras él había ido a buscar al maestro. Aquí se observa el estado de ánimo del padre frente a la urgencia de su caso. Otros afirman que cómo es que Mateo dice que un oficial del ejército fue a pedirle un favor a Jesús, mientras Lucas dice que envió a unos representantes suyos para que lo hicieran. ¿Que cuál de los dos relatos es cierto? O que si se trata de una contradicción en la palabra. Cuando en el periodo de mandato de un gobernante, éste realiza cierta obra, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, prometió que iba a hacer el metro para Bogotá, continuando con el proyecto de sus antecesores. ¿Usted cree que en verdad ella hará el metro? Es decir, ¿se vestirá de overol, con botas, casco y trabajará día a día levantando la estructura del metro? No, de ninguna manera. Pero si en el mandato de ella se hace la obra, la historia dirá que ella hizo el metro para Bogotá, aunque jamás haya movido ni una palabra. Cuando un emisario de un gobierno hace una propuesta de negocios con un representante de otro gobierno, llámense 2 embajadores o cancilleres, se dice que los presidentes X y Y de los países tal y tal cerraron su agenda de negocios con un acuerdo muy útil para las partes, pero allí no estaba ninguno de los dos. ¿Consideraríamos un error en atribuirle al expresidente Uribe la construcción del puente Barrancabermeja-Yondó, porque en realidad fueron los ingenieros y obreros que contrataron quienes lo hicieron? De manera similar, no es un error que Mateo diga que fue el oficial del ejército quien le pidió el favor a Jesús, aunque como dice Lucas o aclara Lucas, la petición la hizo valiéndose de sus siervos. Mira que según se conocen los detalles, las aparentes discrepancias de la Biblia desaparecen. Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, encontramos allí que la salvación es por fe y que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 26, dice que la fe sin obras es muerta. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos dicen que esta es una abierta contradicción entre los dos apóstoles. Pero la declaración de Santiago de que la fe sin obras es muerta
está al final de su argumentación y lo hace luego de exponer una serie de conceptos, donde pone de manifiesto que si alguno está desnudo y tiene necesidad de alimento, pero un cristiano solo se limita a decirle, vaya en paz, que yo voy a orar por usted, pero no le da nada, teniendo cómo hacerlo. Esa fe no sirve de nada, porque ¿de qué le sirve a esa persona necesitada haberse cruzado en el camino de un cristiano, que aunque tiene mucha fe, no experimenta ninguna sensación de solidaridad con el que sufre? ¿Existió en la tierra un ser con más fe que Jesús, que mandó a callar la tempestad, que anduvo sobre las aguas, que resucitó muertos, levantó paralíticos, hizo hablar a los mudos, dio la vista a los ciegos, echó fuera demonios y realizó el acto de fe más extraordinario al dejar su trono de gracia para exponer su vida para que tú y yo seamos salvos? Pero aún con todos esos elementos de fe que fueron notorios y muchos más, hizo obras como sanar a los enfermos, darle de comer a los hambrientos y consuelo a los afligidos. Es decir, hizo obras en beneficio de otros como producto de su poder y de su autoridad. Lo que Santiago dice es que si un cristiano dice tener fe, debe producir actos de fe que se traduzcan en obras para el bien de sus semejantes. De la misma forma que Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios condena el que alguien dé todos sus bienes para dar de comer a los pobres, pero si no tiene amor, de nada sirve. Lo mismo dice Pablo de Santiago de alguien que dice tener mucha fe, pero no hace nada en favor de los necesitados. La Biblia ha sido confrontada con la ciencia y la historia. Muchas personas ponían en duda la exactitud histórica de la Biblia y dudaban de la existencia de personajes bíblicos como el rey Sargón de Asiria, el rey Belsasar de Babilonia y hasta el gobernador romano Poncio Pilato. Pero muchos descubrimientos se han ido verificando con cada detalle expuesto en la palabra. El historiador hebreo Moshe Perman escribió: de repente personas escépticas que habían dudado incluso de la autenticidad de las partes históricas del Antiguo Testamento empezaron a rectificar sus puntos de vista. Si hemos de confiar en la Biblia, esta también tiene que ser exacta en cuestiones científicas. Hace relativamente poco tiempo, no más allá de 8 años, hubo científicos que afirmaban que el universo no tuvo principio, contrario a lo que enseña la Biblia. Pero últimamente, el astrólogo Robert Astrup explicó: ahora nos damos cuenta de que la evidencia astronómica nos lleva a considerar el origen del mundo desde el punto de vista bíblico. Y dice: los detalles varían, pero los elementos esenciales del relato astronómico son los mismos al relato bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no pierde vigencia. Los hombres también han cambiado sus conceptos en cuanto a la forma de la Tierra. Los viajes de los descubridores demostraron que el mundo era redondo y no una superficie plana como había creído la mayoría de la gente. Pero la Biblia estuvo en lo cierto desde el principio. Más de 2000 años antes de estos viajes,
En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, la Biblia ya decía, Él, refiriéndose a Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no fue el primero que descubrió que la tierra era redonda. Él fue el que la hizo redonda, bendito sea su nombre. A Él le plació hacerla o darle esa forma cilíndrica. De manera que entre más aprende el ser humano, mayor es la evidencia de que la Biblia es completamente confiable. Aún la ciencia está buscando en el reloj del mundo el tiempo perdido de los 10 grados que descendió la sombra en el reloj de Acaz. Cuando Jehová envió señal al rey Ezequías, científicamente no han hallado explicación tampoco ni a ese suceso en el que el sol se detuvo casi un día entero. Relato que está contenido en el libro de Josué, en el capítulo 10. Otro aspecto importante es la Biblia y sus predicciones futuras. ¿Podemos confiar en las predicciones de la Biblia y sus promesas de nuevos cielos y nueva tierra? La Biblia se ha ganado un alto grado de credibilidad en el acierto de los eventos profetizados. La Biblia predijo el derrocamiento de la poderosa Babilonia 200 años antes de que sucediera. Dijo que los medos y los persas serían sus conquistadores. Y aunque Ciro el persa no había nacido, fue predicho que él desempeñaría un papel muy importante en la conquista. Que las aguas que protegían a Babilonia, es decir, el río Éufrates, se iba a secar y se secó. El historiador Heródoto manifestó que estos detalles se cumplieron cabalmente. Además, la Biblia dijo que Babilonia se convertiría en ruinas, y eso es precisamente lo que es hoy. La Biblia dijo que del templo judío, que era el orgullo de la generación, de esa generación, que de él no quedaría piedra sobre piedra. Y en el año 70, después de Cristo, el general romano Tito asoló a Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivo a Roma a los escasos sobrevivientes. La Biblia predijo el sistema mundial que imperaría en los últimos tiempos, que vendrían días muy difíciles. Los hombres serían egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, que hablarán en contra de Dios, que desobedecerán a los padres, que serán ingratos y no respetarán religión alguna, que buscarán sus propios placeres en lugar de buscar a Dios, que aparentarán ser cristianos, pero con sus hechos negarán el amor y el poder de Dios. Hoy estamos presenciando el cumplimiento de estas palabras. Pero la Biblia también predijo el levantamiento de las naciones, la escasez de alimentos, los desastres naturales, las pestes o enfermedades llamadas atípicas, como esta pandemia, que ya tiene más de 3.600.000 contagiados, que hoy asola, atemoriza y destruye a la humanidad, y que ha sumido en la pobreza a más del 20% de la población mundial, es decir, por ahí unos 720 millones de personas. Pero lo que debe llenarnos de gozo es que la misma Biblia también nos prometió que Cristo vendrá por nosotros, que tenemos una morada celestial, la cual Él fue a preparar, que hay un Padre que nos anhela celosamente,
que hay unas bodas a las cuales hemos sido invitados y que moraremos para siempre en la presencia de nuestro Dios, adorándole con todos los escogidos. Esas promesas deben mantenernos alertas y conscientes de que el final de los tiempos está cerca y que Dios dijo en su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios eterno, te doy gracias y bendigo tu nombre precioso, Señor. Porque todas esas promesas están allí plasmadas para aquellos que crean en el Dios Todopoderoso. Para aquellos que pongan tu palabra en acción. Que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, unánimes, en compañía de todos nuestros amados hermanos y también nuestros amigos que han escuchado esta palabra. Porque nunca tus misericordias han menguado y tu brazo está extendido para recibir a todas las personas que quieran venir a ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por abrir las puertas para que tu palabra se siga propagando. Así sea, Señor, a través de estos medios, que son medios masivos de comunicación. Porque de esa forma, Señor, llegará el momento del cumplimiento de los tiempos. Y anhelamos, Dios, estar preparados para poder estar contigo por toda la eternidad. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos podido compartir. Recibe, Dios Todopoderoso, toda la gloria y toda la honra, pues solamente a ti te corresponde, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me los continúe bendiciendo. Amén.